¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a su programa de Números y Conceptos. Estamos transmitiendo desde aquí, desde Radio Hub, nuevamente en unas instalaciones magníficas y saludando a todo nuestro teleauditorio, a todos los que nos están viendo y escuchando obviamente por 96.1 de FM, pero también a través del canal 35.1 de televisión abierta o también el sistema de cable, el canal 35 de TV. Y además, bueno, como estamos mencionando, en nuestras redes sociales, Facebook Live y también YouTube. Pues muy bienvenidos, buenos días, Octavio. ¿Qué tal? Buenos días. Saludándote. Muy buenos días, Miguel Armando. Muy buenos días al auditorio, a la audiencia, aquí a nuestros compañeros que nos ayudan, pues en este caso a la transmisión. Definitivamente, porque sin ellos No, sí. no sería esto un logro, es decir, que tenemos muy buen material humano con una capacidad intelectual muy interesante para poder transmitir. Sí, bien preparados, con profesionales, en una palabra, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, también a quienes quieren mandar sus mensajes, no se les olvide que también pueden mandar pues su información, WhatsApp a 9932 19 51. Pues bueno, teleauditorio, radio escuchas y los que nos siguen en las redes y también en 96.1 FM, como estamos diciendo que estamos aquí desde Radio UCAD. Pues hoy vamos a hablar de algo que me interesa mucho y que más que también aquí Octavio, el doctor Octavio Tamayo Vázquez, que se dedica a la práctica externa, nuestro expresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que por cierto, bueno, cumplimos 35 años ya, Octavio, Sí. de este glorioso Instituto Mexicano de Contadores Públicos Tabasco, que nos enorgullece mucho, bueno, porque yo también tuve el privilegio, el honor de estar contigo en el comité ejecutivo cuando tú eras nuestro presidente, y la verdad que fue muy grato, porque recuerdo una anécdota que por una actividad que tú también tenías aquí en el estado como presidente, pues me mandaste a debutar a la ciudad de Puebla, representando a nuestro instituto, y muy bonita experiencia. Y pues me da mucho gusto compartir aquí con un expresidente hoy que estamos en este derrotero de programa de Números y Conceptos. Fíjate que sí es una invitación, en primer lugar un festejo a todos los compañeros que formamos parte de esa institución colegiada que únicamente busca engrandecer la contaduría pública. La verdad que sí, pues es una forma de ser sinergia profesional, ¿no? Y además hay, aparte del conocimiento personal, humano, el tema es que los temas de carácter cotidianos o novedosos nosotros los abordamos, ¿no? Entonces, Claro. Y hay un acompañamiento entre toda la comunidad. De pronto es que la materia de la profesión de la Contaduría Pública es demandante, muy compleja, la verdad que es muy compleja. Entonces, pareciera para algunos que solamente es cargo y abono, ¿no? Sí, la verdad es muy compleja, pues que confluyen dentro de la misma profesión tanto a normatividad, por ejemplo, internacional, como las normas internacionales de auditoría, las normas internacionales de información financiera, toda la parte de por ejemplo, la prevención del lavado de dinero, los orígenes son extranjeros, en fin, y todo uno se tiene que dar cumplimiento, con independencia de la parte fiscal, ¿no? Que es otro tema pues amplísimo, ¿no? Y ¿cómo puede un contador público estar al día? Pues una de las formas es estar colegiado. Esa interacción que se da, de pronto tenemos una duda, se plantea ahí, alguien dice esto, mira, nosotros vimos lo siguiente, en fin, de tal suerte que sí es una ayuda muy grande. Aquí hay una invitación, se hace la invitación a aquellos
contadores públicos egresados, incluso los estudiantes o estudiantes de la carrera de Contaduría Pública de otra institución de educación superior que se acerquen al colegio. El colegio los espera con los brazos abiertos para que en este caso vayan siendo protagonistas de la parte profesional que como repito, es bastante complicada, ¿no? Muy compleja, ¿no? Y pues no duermen, ¿no? No duermen, ¿no? Y, como todas las profesiones, ¿no? Así como el médico, sí, 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 que coloquialmente le llamamos médico, ¿verdad? Pues el médico que cuida la salud, sí, que previene, que interviene. Así nosotros también cuidamos la salud de una empresa, sí, o cuidamos los recursos públicos cuando estamos en el sector gobierno. exacto. Entonces eso es muy importante y acertadamente lo que estás diciendo, ¿no? Y aquí es la invitación pues a todo el público, a todos los que nos están viendo, escuchando y siguiendo, porque deben, acabas de decirlo puntualmente, si no se capacita uno, está en desuso. O sea, nosotros vemos de otras profesiones, por ejemplo, hablando del sector de la medicina, de cualquier rama, que sabemos que hay congresos regionales, nacionales, internacionales, y van. Y aquí es donde hace falta que estas nuevas generaciones se impulsen, comprendan y entiendan que es la manera realmente Sí, de poderse preparar, porque hoy es muy dinámico, hoy nos está ganando el día al día. O sea, los cambios son a una velocidad impresionante. Antes todo era, acordémonos, bueno, en nuestra época de estudiantes, que era el diario oficial de la Federación, y todos estábamos pendientes por cuántos diarios oficiales habían llegado a Tabasco, ¿no? Y hoy está más fácil, más rápido, pero también muy complicado, como acabas de decir. sí, antes el tema era cómo, a qué hora, cuándo que llegaba el diario oficial de la Federación aquí a la entidad y cuántos, ¿no? Y luego leer el documento extenso. Exactamente. ¿no? Y que Ahora, vale la pena mandar un saludo a un buen amigo entrañable, Rodolfo Bando, ¿no? ¿Cómo no? Con aquel negocio que tenía, Sí. que ahora sí que era nuestro colchón, fiscoactualidades, ¿no? Sí, 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 al lado donde estaba el SAT ahí, Vicente Guerrero. Fíjate que el tema es que ahora, pues, ya no hay forma de poder justificar el que se encuentre uno desfasado en conocimiento porque lo tienes ahorita por internet, pues. La misma autoridad, las mismas leyes ya no te permiten poder decir, bueno, lo que sucede es que todavía en tanto estaba yo en estado de necesidad, del desconocimiento, porque no, ya no. Y ahora se vuelve, en este caso, pareciera ser, sí estamos más informados, pero a la vez tenemos el compromiso de ahora más que nunca, porque ahora ya no puedes justificar la falta. Necesitas estudiar, necesitas estar al día, no hay otra. No hay otra. Y entonces, aquí la autoridad, siempre, la autoridad fiscal me refiero, llámese el Seguro Social o el Infonavit o el propio SAT, siempre tiene una cierta ventaja con nosotros, aparte de todas, ¿no? Una ventaja importantísima. Porque nosotros cuando, diríamos, viene una reforma o incluso un nuevo impuesto, una nueva ley, nosotros ya la debemos aplicar, diríamos, prácticamente al poco tiempo de que haya sido pues ya publicada, ¿no? Ya que te dice el transitorio entrará en vigor en tal fecha. Pero los tiempos son muy cortitos. Por ejemplo, si hay una reforma en diciembre, dice entra en vigor el 1 de enero, pues ya tú la tienes que aplicar en enero, ¿no? Ya tienes que, en este caso, hacer todo lo que se refiere desde la perspectiva, documentarla, registrarla, etcétera. Y sin embargo, la autoridad todavía tiene chance de poder asimilar qué es lo que va pasando, diríamos, esas experiencias de que por aquí se... Y nosotros no.
Nosotros ya tenemos a la voz de ya de aplicarlas, entonces ahí sí tenemos una cierta desventaja, o mejor dicho, una ventaja que tiene la autoridad, porque puede ser que luego, como se estaba llevando, necesitaba esperar que saliera el reglamento, una regla, y que pudiera en este caso precisarla, incluso sale una regla, luego sale otra, pero ya uno de todos modos ya registró, y de pronto, ya como están las cosas, que ahorita diríamos con mejor tele electrónica, ya está un poco, se vuelve más complicada porque ya el dato ya está dado. Pero tendrías que modificarlo y eso te trae otro... Y ahorita que estás hablando, ya que estamos entrando en materia, pues viste que recientemente en estos días que hemos estado hablando de este tema, pero hoy es importante destacarlo, empezando por los factureros. Entonces detienen en Estados Unidos por una cuestión de inmigración a un facturero muy conocido, Sí. y que se procedió esto en el 2021, y bueno, ya se le llegó su hora, pero recordemos que, como hemos estado advirtiendo, y también nosotros que nos dedicamos a la práctica profesional, y de repente, pues bueno, el cliente, quien sea, o los que traen espejitos, ¿no? Oye, con este esquema no vas a pagar impuestos, o tus empleados no van a pagar. Entonces, aquí abordando el primer punto, que es algo que viene muy fuerte en las disposiciones fiscales para el próximo año, que de todos modos ya lo están haciendo desde ahorita. Eso de que, bueno, ahorita puedo hacerme, voy a esperar estos 2 meses, voy a hacer un desordenado, pero en enero amanezco muy bien, como decir, voy a seguir comiendo, pero en enero me pongo a dieta y ya no pasa nada. Aquí, Octavio, que es importante destacar entonces el punto de vista profesional como de despacho, ¿cómo está este tema? Fíjate que hay, en este caso, pues, ahora sí que sigue haber nuevo de impuestos, porque el impuesto de esos del IEPS son broma, ¿no? Sí. Esa es su finalidad, es diferente, no la recaudación. Sin embargo, el tema fuerte son los temas que son precisamente que marca el Código Fiscal. La reforma del Código Fiscal es un tema de fondo muy fuerte, ¿no? En este caso, como tú dices, factureros, nomineros, hasta aseguradoras, ¿no? Sí, y eso sí lo combinas con la reforma de la ley antilavado, que fue en julio del 2000 de este año, pues hay una acumulación muy fuerte, más compromiso del contador público, que tiene que tener mucho cuidado al momento de servir, dar en este caso, sus servicios profesionales, identificar adecuadamente al cliente. No nada más en el trabajo de identificar del cliente quiénes realmente son los beneficiarios finales, ¿no? Claro. Sino que ahora él mismo, como contador público, tiene que estar muy pendiente de quién va a ser su potencial cliente. Imagínate meterse en algo donde se encuentre de manera disfrazado algo de carácter económico y en el fondo llegue a ser un tema de lavado de dinero o de crimen organizado. Creo que estás apuntando que muy bien, precisamente antes, sí, dijéramos, si lo decimos de manera igual coloquial, antes de casarte, como le decían antes a las mujeres, ¿no? La mamá, hijita, fíjate bien quién es tu prospecto, ¿no? Cuando firmes, fíjate bien. Entonces venía la advertencia. Entonces tú estás haciendo algo muy puntual. Precisamente es saber filtrar, conocer, tener toda la capacidad. Ya no se vale, es que yo no sabía, claro. Yo hice el contrato y no sabía que se dedicaba a algo ilícito. O el origen, ¿no? Efectivamente. O el origen. ¿Cómo es el origen? Para que lo escuche el público. Sí, porque ese es el problema. Diríamos, en el caso de los lavados de dinero, blanqueo de activos, sí, pues en este caso es que se encuentran en el salto que dan hacia la economía formal,
diríamos, eso es la cara al público. Ajá. Pero ¿qué pasa del origen del recurso? Que el que está generando de un recurso que es diríamos, una actividad ilícita, Bien. y entonces está como escondida. Pero en el fondo sabemos perfectamente que el dinero, por mucho que lo escondan, no hay forma de esconderlo. No, y menos actual. Exacto. Entonces quiere decir que el control público no tendría la oportunidad para poder decir, desconocer. De hecho, las sanciones son muy severas, precisamente para los profesionales como notarios, abogados, contadores públicos, porque son expertos. Si estás metido en este tema, eres experto en esto. Y no puedes agarrar, en este caso, argumentar temas de carácter de desconocimiento. O sea, digo, Lo acabas de sí, ¿verdad? actualizar muy bien, el desconocimiento. Pues bueno, estamos en Números y Conceptos. No se vayan, regresamos después de una pausa. Estamos nuevamente en Números y Conceptos, desde aquí estas, insisto, fabulosas instalaciones de Radio UJAD, que ustedes nos pueden sintonizar en el 96.1 de FM, pero también nos pueden igual buscar en nuestras redes sociales, el Facebook Live o YouTube, pero de igual manera sintonizarnos a través del canal 35.1 de televisión abierta o el 35 del sistema de cable local. Entonces tienen para ver y escuchar todo el contenido de veras que tiene muy extraordinario nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, tanto en radio, tanto también en televisión, pero lo mismo, en las redes sociales pueden ustedes ver y buscar todo el material que tenemos. Ojalá y todos los que, aunque no sean cuchimanes, pero vinieran a recorrer nuestra universidad, se quedarían admirados de todo lo que ha hecho esta universidad por la sociedad tabasqueña. Pues regresamos, estimado Octavio. Sí. Tú estabas mencionando aquí lo más importante, que es no hemos iniciado, no se ha contratado a nadie. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para poder filtrar? Porque no nada más es el contrato donde le digas, si tú tienes una actividad vulnerable, yo no soy responsable, pocas palabras, no es mi problema. Pero tú estabas precisando muy bien el filtrarlo, ahí es donde va a estar lo más importante, ¿no? Ahora sí, como dijéramos, como también se hacía en la antigüedad, de que el ejecutivo del banco o de una agencia de autos, pues iba a visitar el negocio. Era lo primero que hacía. Claro. Luego tomaba referencias de otros, ¿no? Es decir, bueno, oye, pues me recomendaron con el contador público certificado Octavio Tamayo Vázquez. No sé, se acercan conmigo y le digo, sí, tiene tantos años de trayectoria, etcétera, etcétera. Es un primer filtro, pero pues él tiene que buscar otras maneras, también el que te va a contratar para los servicios que le puedes proporcionar. Pero tú hablaste de una debilidad que es muy importante para nosotros, ¿no? Sí, yo aquí habla claramente de la reforma una parte esencial de la reforma de julio del 2025, Sí. la ley antilavado, la ley de prevención federal de prevención e identificación de recursos de procesos ilícitos. Esa parte es que habla de la identidad. O sea, tienes que identificar a tu cliente. Y por supuesto, en este caso también el cliente tiene que identificar a su contador, ¿verdad? O al asesor, o al asesor. Efectivamente. Y ese es un compromiso que lo establece la ley. O sea, es decir,
estamos hablando y que se focaliza un tema relacionado con el riesgo. O sea, hay un riesgo de que puedas Bien contratar, apuntado, que puedes acabas de contratar a algo una importante. persona que diríamos que se encuentre en condiciones al margen de la ley. Bueno, pues en este caso, ese es un riesgo. ¿Cómo mitigas ese riesgo? A través de identificarlo. ¿Cómo lo identificas? Bueno, pues el primer punto es la fama, ¿no? La fama pública. El segundo punto es, con independencia, cuando ya cuando se contrata, que te va a permitir, en este caso, pues la observancia, la inspección, la lectura de los libros, de la información financiera. Antes no te va a permitir eso. No. Entonces ahí es importante pues hacer la parte de la estrategia para la fama que se encuentra. Perdona que te interrumpa, pero llama mucho la atención, y fíjate lo relevante que estás comentando, porque eso no viene en el librito, no viene en la reforma, en sí hasta en un documento, porque te hablan de manera genérica y los expertos del riesgo, más sin embargo, no de lo que tú estás de manera sencilla. Eso que mencionas es tan relevante porque, y ahí es donde quisiera que fueras tan gentil de ahondar, porque identificar, entonces eso que nos conlleva, o sea, porque antes, pues lo que tú estás diciendo, bueno, me va a permitir el prospecto de cliente antes conocerlo, entonces como que ahora sí tenemos que sacar a relucir nuestros boletines, y por eso tú puntualizabas muy bien la capacitación, porque entonces tendríamos que ver la visita preliminar al cliente. Es decir, en una carta convenio, sí me interesa, pero quiero visitarte. Claro, y la otra es que, ya ves que en el caso de los listados, Sí. Los listados que publica el SAT, por ejemplo, a ver si no se 69, encuentra, si no se encuentra en una condición de esa, y que se haya en este caso pasado de una empresa, sociedad anónima o una sociedad mercantil hacia otra sociedad mercantil y dejarse cascarón, dejarlo ahí con problemas, ¿no? O que tenga, por ejemplo, un crédito determinado y ya han pasado los tiempos y ya la parte de la defensa ya pasó y está firme el crédito, ¿no? Perfecto. En ese caso, pues eso sería un riesgo tomar un trabajo con características y además a qué se dedica la empresa, ¿no? Pues eso sí lo observamos, ¿no? Se dedica a la venta de autos usados o joyas, etcétera, ¿no? De esas actividades que marca el artículo 18, 17, perdón, la actividad vulnerable, ¿no? Y pues esos casos necesita el contador público estar muy abusado, estudiarlo, analizarlo. La misma norma de auditoría a veces te dice cómo hacerlo, ¿no? Y en este caso evaluas el riesgo. Si ves que pues ya buscaste, tiene fama pública, de bien, encuentras que sus impuestos están al día, pues diríamos, te está hablando ya de buenos aires. Claro. Oye, estimado, pero aquí esto de que hablas de buena fe pública y todo, de fama pública, perdón. Entonces, es decir, que nosotros tendríamos que todos, mucho antes de contratar, también saber, como dice el dicho, dime quién eres, te diré Claro. con quién andas, ¿no? Entonces, esto que estás ahorita mencionando y que no hemos entrado al tema de las actividades vulnerables, pero que esto es importante porque es una actividad vulnerable desde la entrada, ¿no? Vamos a recibir un cliente. Es un tema muy importante. Mencionaste también la norma de auditoría, que bueno, pues estábamos haciendo caso omiso a todo esto
que quienes se preocuparon por tocar estos temas de hace muchos años, hoy es algo que llegó. Entonces aquí, importantísimo lo que tú estás señalando. Pero ahora, ya hablamos de nosotros, o sea, ya hiciste el que no quiera, pero bueno, pues pueden consultar aquí a todo el del auditorio y los radioescuchas y los que siguen las redes. Bueno, pues tenemos un fiscalista, el doctor Octavio Tamayo Vázquez, a quien pueden ver los profesionistas, las nuevas generaciones que están abriendo un despacho, empezando a hacer, como se dice, los pininos. Pero ahora, ¿por qué actividades vulnerables? ¿A qué se refiere la autoridad y la ley al decir actividades vulnerables? Bueno, es el corazón de la ley, precisamente antilavado. Pues es una ley, en este caso, de un compromiso que tiene México ante las instituciones internacionales, y particularmente el GAFI, ¿no? Sí. Y menciona actividades vulnerables, aquellas en dos condiciones, una en concepto y otras que se convierten en actividad vulnerable cuando rebasan ciertas cantidades de dinero, ¿no? Claro. Y en algunas de esas, por ejemplo, en efectivo la limita, te limita, solamente puedes hasta cierta cantidad. Y diría, ¿y por qué una actividad vulnerable? Bueno, precisamente al manejar una serie de activos o comercialización o operaciones de bienes que sean como la misma ley marca, inmuebles, joyas, empresas que se dedican a cambiaria, ¿no? Uh-huh. En fin, ese tipo de empresas, Sí. dice, bueno, como hay una susceptibilidad de utilizar que el crimen organizado o actividades ilícitas penetren por esas vías, por eso es que focaliza la misma ley esa actividad vulnerable, y ahí te pone condiciones. Dice, a ver, tienes que presentarme avisos y estar informándome. Y al estar informándome, quiere decir que tú tienes que estar informándote de lo que está pasando en la misma entidad de la empresa. Me perdona, ¿es una actividad exclusiva de este país? Es decir, aquí hay lo que quisiéramos tildar de terrorismo fiscal, ¿o es internacional? No, en el caso de la actividad vulnerable, pues es se encuentra en México, la tenemos en la ley de prevención, pero también nosotros somos eco de lo que, de hecho, una responsabilidad que tiene México, ¿no? O sea, es decir, viene de los demás países, ¿no? La OCDE. La OCDE. Y incluso de quizás los países que donde no se cumple, por decir, por ejemplo, los países totalitarios, ¿no? Claro. Pero los países que tienen vía comercio internacional, con convenios, tratados, pues obviamente lo que se requiere en este caso, que se cumpla con normas internacionales. Y en este caso, esta actividad, que sea lícita, si bien es una ley nacional, sí, pero definitivamente tiene una vinculación internacional. Pues, o sea, ¿por qué? Porque precisamente un inversionista que viene a México necesita tener, pues, al invertir en México o al país donde vaya a invertir, necesita que haya las condiciones para el inversionista necesarias que le permitan darle seguridad de que su recurso no va a ser en este caso pues confiscado, etcétera, ¿no? Con independencia de que un país con vías de desarrollo fuertes, ¿no? Sí. O sea, con claras oportunidades de poder, en este caso, hacer que el comercio, la industria, en fin, sea favorable. Un ejemplo también igual de todo lo que se está alineando a nivel internacional es también hablando, la COFEPRIS está actualizando ya definitivamente para homologar medicamentos que son controlados a nivel
nacional, pero obviamente internacional, lo que tú estás mencionando, siguiendo las reglas. Y bueno, todas las actividades vulnerables que nos corresponden en materia de ley, Sí. entonces es un nuevo campo, es un nuevo nicho de oportunidad también, ¿no? Para nosotros, indistintamente de otras profesiones, pero creo que aquí es una oportunidad, nuevamente jalamos lo colegiado, porque entonces la actividad vulnerable, has mencionado todas las características que tiene, pero para que lo entienda nuestro auditorio, un ejemplo de una actividad vulnerable, ¿cuál sería? Bueno, tenemos, por ejemplo, el juego de apuestas, ¿no? Ajá. Los sorteos, la venta de boletos, fichas. Es decir, que ahí tendría que ser totalmente legal, es decir, registrado, que no hubiera un fraude. Recientemente, bueno, el FBI detuvo a una red de vinculación de juegos de apuestas, o sea, un jugador de básquetbol, que él mismo se ponía, o adivinaban, por ejemplo, también no adivinaban, perdón, se informaban a través de otro que no iba a jugar cierto jugador, en este caso LeBron James, y entonces, pues bueno, quiere decir que por lo que tú estás diciendo, entonces también esto tiene que ser legal, ¿es así? Claro, de hecho, nosotros en México tenemos desafortunadamente el equipo de Cruz Azul, pues, Ajá. ya ves que ellos estuvieron tan señalados por ese proceso, de hecho salieron condenados, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso se da diríamos, da como una cierta facilidad para que puedas comercializar, diríamos, la compra o la venta. Disculpe que diga de esa manera, pero así lo dice el argot del caso deportivo, Claro, profesional, de comprar los derechos o no sé, de un futbolista en tantos millones de dólares, y sale que el futbolista pues ya totalmente ya no puede ni jugar, ¿no? Únicamente claro. era un lavado de dinero, ¿verdad? Y entonces, o sea que no era tal. no, en realidad la operación en sí no tenía, diríamos, no se podría decir que era una operación totalmente sí válida, pues, o sea, superficialmente, pero en el fondo tenía una pretensión de lavado de dinero. Pues vamos a regresar después de una pausa, no se vayan, estamos en Números y Conceptos. ¿Qué tal? Nuevamente estamos en Números y Conceptos. Recuerden sintonizarnos porque estamos ahorita en Radio UJAT en el 96.1, pero también pueden mandar sus mensajes a la cabina, a nuestro número de celular 9932-191951, o también por TV abierta en 35.1, o de sistema de cable por el canal 35, o seguirnos por las redes Facebook Live o YouTube. Bien, insistimos a todos los que nos están viendo y escuchando el ser colegiado. Estamos hablando hoy de nuestra profesión y de lo que implica nuestra profesión con las actividades vulnerables. Para concretar y luego pasar a un mismo tema que tiene relación, Octavio, entonces, concluyendo, las actividades vulnerables es una novedad, pero quiere decir que entonces el círculo vicioso que tienen algunos que no han entendido lo que es esto, se acabó. Correrán riesgos innecesarios. Claro, desde el 2012 que entró la ley en vigencia en México, siempre se ha identificado que en este caso que son actividades que son susceptibles, que pueden ser utilizadas por la delincuencia organizada, ¿no? Sí. Y entonces ahí tenemos compraventa de bienes inmuebles,
vehículos, los aéreos, en fin. Y checamos el artículo 17 y el 18 de la ley y ahí encontramos esa parte. Y luego hay el reglamento y unas reglas generales. Tenemos que entrar en la página especial para ese tipo de actividades. Ahora, el asunto es que se puso la ley, se ha puesto con mayor rigidez. Y entonces ahora el tema es lo que comentabas inicialmente, identificar a tu cliente. Segundo tema, el riesgo que se corre. Tercer tema, la parte del endurecimiento de las sanciones. Modificas un artículo del 400 bis del Código Penal Federal y precisamente ahí entra hasta en un momento dado el encubrimiento, o si es en este caso de la responsabilidad que pueda tener el contador público cuando actúa como, diríamos, como en este caso como el que va a llevar a cabo el manejo, la operación de un determinado, de una determinada empresa, no cuando actúa como empleado, fíjate, que ahí el tema sería diferente, ¿no? Si un contador público como empleado, pues ahí pudiera decir que tiene a alguien, su jefe, el gerente y todo eso, pues ahí, ¿no? Ahí está trabajando como empleado. Sin embargo, también pues es susceptible de que pueda ser en un momento dado, en este caso, pues señalado bajo cierta responsabilidad. Que ahí es donde acabas de mencionar también el que, bueno, el que está adentro como contador, que está haciendo, pero pues, bien que es subordinado, ¿no? Subordinado, pero de todos modos no es bueno, pues yo nada más registraba, ¿no? O sea, sí, pero todo esto tiene que ver, porque aquí hay un detalle en las actividades vulnerables. Independientemente de pasar al siguiente tema, que todo lleva una secuencia, el encargado del cumplimiento, ¿no? O sea, esa figura también como que sí, no la están viendo las empresas, o sea, nadie está, ni nosotros los contadores, ¿no? Fíjate que la parte del cumplimiento, pues tiene que, en este caso, los compliance, ¿no? Los famosos compliance, que en este caso pues son temas específicos muy interesantes. Y el due diligence, ¿no? Sí, también due diligence. Y tiene mucho que ver con la parte de lo que la auditoría, los contadores públicos siempre le hemos tenido como parte del eje central del tema en auditoría, que es la parte de la evaluación de los controles internos y el establecimiento de los diseños para evitar riesgos, ¿no? Ah, caray, entonces, aparte de todo lo que sí, ya has mencionado, que estamos mencionando en este programa, surge precisamente que entonces estás hablando de riesgo, el control interno, es decir, que hay que hacer un manual de riesgo. Sí, tendríamos que ser, en este caso, fíjate que más que el manual, precisamente, sí, y de hecho nos puede ayudar la norma internacional de gestión de riesgos. Ya ves que ahora que se cambió, ¿no? Ha habido una modificación de nuestra profesión, por eso es la insistencia de a los contadores públicos, egresados, recién egresados, ¿no? Los estudiantes, que acudan al colegio, porque sinceramente esos temas son los que vemos ahí, ¿no? Por ejemplo, ya ves que ahorita la norma internacional de gestión de riesgo fue la que sustituyó a la del control. O sea, antes era muy nada interesante, sí, claro, todo la lo gestión. que estás diciendo, ¿eh? Ahora tenemos que trabajar con, en este caso, con mapas de calor, con ese tipo de cosas, ¿no? Y perdona, pero es que de veras no que dé risa, sino es que es sorprendente. Parecería que estamos en desuso, pero nuevamente en uso. Entonces los planes y programas de cualquier universidad pública o privada, ojo, porque estamos viendo la parte financiera, porque también en la parte financiera tiene que haber un manual de riesgo. De hecho, es la administración sí, de riesgos. Lo que se aprendió en la administración de las 32 herramientas, una es esa. Entonces, no, yo contador no me interesa, yo ingeniero no me interesa, yo doctor, ¿cómo de que no? Esa derrotero, entonces acá el estudiante, porque ya no es hablarles de la serie C,
sus estados financieros, qué es activo, qué es pasivo. Ahora sí hay que decirles a qué se van a enfrentar en este mundo ya actual, moderno, cambiante, y este país cambió. Sí, y sabemos perfectamente que la parte del riesgo, la evaluación del riesgo, que diríamos cómo enfrentarlo, cómo mitigarlo, cómo hay riesgos que son los riesgos inherentes, ¿no? Sí. Que definitivamente están por sí mismos, por la misma actividad. Es como Pero que lo veíamos como... A veces vemos el riesgo ¿verdad? como que no nos va a suceder, ¿no? Es decir, Efectivamente. oye, te puedes, jugando fútbol te puedes lastimar un día. No va a pasar, nunca va a pasar. No, pues sí, puede Sí, pasar, ¿no? y es que cuando hablábamos de riesgo en la antigüedad, vamos a decir, y había que precisarlo, a mí sí me tocó porque di una materia hace un par de años, contabilidad gerencial. Entonces yo tocaba ese punto, la administración de riesgos, y que no eran los ciclones, los terremotos, los incendios, sino de cada actividad de riesgo. De hecho, que es mal entendido, que si tú tienes 1,000 pesos y los inviertes y te dan un peso, ¿no? Pues tienes un riesgo, porque pudiera ser con otro instrumento, tienes no que vayas a perder el dinero si lo pones en otro instrumento, desaprovechaste y entonces tienes un riesgo. Claro. Del beneficio. Ahora, porque estamos en el último bloque, háblanos un poco para que el teleauditorio, radioescuchas, el beneficiario controlador. Esa figura la tenía, siempre la ha tenido en este caso la ley de prevención del lavado de dinero. No es nuevo. No. Sin embargo, ha sido retomada en el Código Fiscal de la Federación. O sea, ya la amplió más. Sabemos que el Código Fiscal pues dice el mismo código que es supletorio de todas las leyes de carácter fiscal, ¿no? Y en este caso la toma en cuenta porque es una figura muy importante. Es decir, en este caso, ¿quién realmente es el dueño de la lana, ¿no? El dueño del dinero, el beneficiario, controlador. O el que tenga más injerencia en la toma de decisiones puede ser. Puede ser mira, lo que sucede es que ahí que en el fondo, en el fondo se trata de quién es el beneficiario o el dueño del beneficiario del balón. Exacto. No es tanto aquel, puede ser que ni siquiera aparezca ahí en la cámara. Ahora. Sí, ese es el asunto, ¿no? Porque él no aparece en la película. Él no es protagonista en la película. Desde la perspectiva de la apariencia, desde la perspectiva de la realidad, es el que se beneficia de todo el esfuerzo que se hace ahí. Que se beneficia de todo el esfuerzo. Las utilidades, todo. Y en este caso, pues a fin de cuentas, al momento de transferir ese recurso hacia él, sí. Entonces te dice la norma, ¿no? Tanto el Código Fiscal como, a ver, ¿quién es el beneficiario de esto? Aunque no sea socio. Eso es lo que necesito, que lo hagas, y para eso necesitas hacer el seguimiento, precisamente. Lo interesante de contabilidad, que no te puedes escapar, porque el dinero, al ser una dualidad que tiene la parte de la ecuación contable, pues definitivamente en el registro el contador público se da perfectamente cuenta a dónde fue el recurso. En la misma dualidad, ese principio que tuvo Pacioli, que fue algo extraordinario, sinceramente hay que reconocerlo, porque rompió con lo que era la contabilidad de una relación, solamente una relación. Acá no, acá tienen la parte dual. Sí, antes de Pacioli, bueno, pues se anotaban, me trajo una gallina, me dio 2 monedas, como era en esa época, sí. ¿no? El entregar el tributo, el impuesto, ya desde esa época, sí. Sobre todo desde la época medieval, donde entonces los feudales son los que tenían, pero en esta época moderna en la que estás diciendo, la dualidad es... Sí, sigue siendo... Es decir, que tienes que saber, tu contador, realmente de contabilidad, no es lo que tú decías desde el principio,
es simplemente el cargo y el abono. Sí, fíjate que es el eje, el eje central. La trazabilidad. La ¿no? parte, sí, la trazabilidad que te la da esa parte, la ecuación contable. Bien. Y en la ecuación contable, por eso dice, a ver, fija quién es el beneficiario controlador. Y si te das cuenta, porque definitivamente, en este caso, la narrativa que da la contabilidad es a través de cuentas, unidades de cuenta, y lo que maneja es la finanza, que es el dinero. Y esa narrativa te dice, el documento te dice, aquí pasó esto otro. Uno cuando ve un documento, inmediatamente lo percibe a uno. ¿Qué es el lenguaje, no? Porque es un lenguaje, es la forma de comunicarse mediante números, mediante sistemas, mediante un procedimiento, que es la contabilidad. Es un lenguaje. Y ese lenguaje, pues, que le corresponde al control público, y no nada más como a él, sino también le sirve, en este caso, para poder darle a los terceros, sea a las autoridades, ya sean fiscales o de carácter financiera, o a los propios socios, o a los accionistas, en fin, es en este caso toda la narrativa histórica que nos da. Es la gran diferencia que tenemos entre economistas y otros expertos, que en parte de nosotros son narrativas históricas, es decir, son hechos que se dieron y que se encuentran debidamente registrados, y por lo tanto, al ser dual, por un lado está una parte y por la parte está su contraparte. O sea, su flujo y su contraflujo. Oye, y entonces, retomando el beneficiario controlador, que está aparentemente, pues, dirían todos, hasta el contador de la empresa, si lo hay, no se habían percatado realmente inclusive de dar el aviso. Entonces, porque aquí también hay dedicatoria a los fideicomisos, ahora sí refuerza más, porque era una estrategia, estaba bien la facilidad administrativa para pagar los impuestos hasta que se diera el efecto de la venta del bien inmueble, ya sea terreno o construcción. Pero pues estamos a punto de cerrar. ¿Qué recomiendas para el beneficiario controlador, para los contadores y los empresarios? ¿Cómo deben de cuidar ese aspecto? En primera, que hay que ser transparente en este caso, y si hay el beneficiario controlador, pues identificar la figura y dar a conocer los avisos correspondientes, ¿no? En este caso, el pagar los impuestos, primero no entrar y si es una actividad vulnerable, presentar los avisos. Correcto. ¿No? Si vemos que una actividad por ahí sospechosa, tendríamos que avisarlo a través del aviso 24, es en la reforma, ¿no? Eso es una actividad sospechosa. Una actividad inusual, alguien que no se dedica a eso y se dedica a otra cosa en un momento dado, oye, pues, es una alerta. La actividad sospechosa, que bien, si esa no se encuentra, así como figura en la ley de prevención del lavado, pero al momento de utilizarla, en este caso la declaración de 24 horas, ahí es donde hacerlo. Entonces habría que hacer, tomar lectura, prepararse, estamos entendiendo para todo el teleauditor radio escuchas que hay que tener un checklist, identificar perfectamente bien todo. Pues Octavio, te agradezco que ha estado el día de hoy con nosotros también en este programa de números y conceptos, y a todos los que nos estuvieron escuchando y viendo y siguiendo por las redes, les mandamos un cordial saludo y no se les olvide, la vida es bella. Bravo.